buen tema. Vamos a estar hablando acerca de la mecanicidad. Sí, vamos a estar pues comprendiendo qué nos hace ser a nosotros pues autómatas, ¿no? ¿Qué nos hace ser a nosotros unos robots? A eso es a lo que se le conoce pues como esa mecanicidad. Realmente nosotros somos pues eso, unos robots, unas criaturas mecánicas. Y pues vamos a estar viendo qué hay detrás de esa mecanicidad, ¿sí? Vamos a estar comprendiendo también por qué nosotros nos comportamos de esas formas mecanicistas, de esas formas repetitivas, por qué nosotros reaccionamos siempre de la misma manera, porque siempre pues estamos haciendo y repitiendo lo mismo, los mismos estados psicológicos, los mismos pensamientos, los mismos sentimientos, los mismos errores y pues más importante aún, pues vamos a estar descubriendo cómo eliminar esa mecanicidad y generar pues una verdadera autonomía, ¿no? Que nos podamos pues mover, que podamos actuar de una forma consciente, que ya pues no seamos esos robots que están pues dominados por pues esos programas que pues como ustedes imaginarán vienen siendo nuestros defectos psicológicos. Bien, entonces el objetivo de esta conferencia es que podamos comprender eso, ¿no? ¿Por qué somos criaturas mecánicas? Y vamos a conocer una técnica para romper esa mecanicidad. ¿M? Entonces, pues vamos a responder la pregunta de qué es una criatura mecánica. Cuando hablamos de una criatura mecánica, pues estamos hablando de un robot, ¿sí? Ustedes ven pues un robot que está comandado por ciertos programas y ese robot pues hace, no tiene una autonomía, ¿no? El robot no piensa, incluso pues ahora estamos viendo robots que tienen pues inteligencia artificial, pero aún así lo que mueve a esos robots son programas que ya se les han instalado. ¿Sí? Y eso hace que, pues dependiendo las circunstancias, pues ahí se activen ciertos comandos para que el robot, para que esa máquina, pues haga lo que ya se ha determinado que tiene que hacer. ¿Sí? Entonces, pues haciendo esa comparación con nosotros mismos, pues eso somos nosotros. Nada sale de nosotros mismos, ¿no? Hablando pues de algo consciente, sino más bien que nosotros reaccionamos. ¿M? En base a esos programas que nosotros tenemos, que pues han de reaccionar así dependiendo de las situaciones externas que se presenten. ¿Sí? Y pues los programas que nos manejan a nosotros son los diferentes defectos psicológicos que tenemos allí en nuestra psicología. Y ellos pues son los que reaccionan. Ustedes ven que se nos presenta pues una situación donde alguien nos habla de determinada manera, que pues, hay un yo que no le gusta, entonces ahí se monta ese yo, ahí se activa ese programa y pues simplemente se reacciona. ¿Mm? Si ese defecto psicológico de la ira que se va a manifestar allí, pues su forma de hacerlo es a través del grito, a través de la ofensa, a través de la pelea, pues eso es lo que se va a manifestar. Entonces uno ni siquiera tiene tiempo para pensar, uno simplemente lo que hace es que reacciona porque ya uno tiene ese programa. Ya uno está programado para que cuando alguien me mire mal, entonces pues yo también lo miro mal. Cuando alguien me habla mal, pues entonces yo también le hablo mal, ¿no? Uno está programado por sus yoes de la lujuria, tiene un yo de la lujuria que cuando viene y pasa alguien por ahí que se corresponde a nuestro prototipo, pues entonces ahí, sin siquiera uno darse cuenta, se nos va la mirada detrás de esa persona. Entonces, efectivamente, sí, nosotros estamos pues bajo el influjo de esos programas. Y el trabajo que tenemos que hacer pues para romper la mecanicidad pues es eliminar esos programas. ¿Sí? Es eliminar esos programas. También fíjense que cuando uno habla de la mecanicidad, pues habla de esta gran máquina que viene siendo el universo. Una máquina pues que está regida por leyes, ¿sí? Eh, y bueno, veíamos, por ejemplo, ese proceso de evolución, de involución, vemos todo ese mecanismo que uno lo puede observar mejor en los animales, ¿no? Cómo en base a ese proceso evolutivo los animales actúan de tal o cual manera y ahí vemos pues la mecanicidad.
de esa gran máquina que, vamos a decirlo así, pues está allí funcionando, ¿no? Y está pues engranada y todo eso. Y pues el trabajo que uno tiene que hacer es salirse de ahí. Ustedes van a aprender más adelante cómo, pues, cuando una persona se autorrealiza o para autorrealizarse, que llega a ese proceso de tercera montaña, pues tiene que romper precisamente eso que se le conoce como la mecanicidad, fundiendo tres leyes, ¿no? Que nos quedan ahí en esa instancia en una. Porque la ley del 3 pues crea y pues nos tiene a nosotros sujetos a esta máquina y a este mundo, pues digámosle así, a esta manifestación. ¿No? Entonces ya luego, pues que uno rompe esa mecanicidad, se logra lo que es la autorrealización íntima del ser, pues entonces puede salir uno de lo que viene siendo pues esta gran máquina. Pues eso es este universo, ¿no? Una máquina cuyo objetivo pues es que nosotros vengamos acá a aprender de esta manifestación, a sacar pues esa sabiduría de la dualidad que aquí hay. ¿No? Pero pues eso es algo aparte, ¿no? Nosotros tenemos, pues como les decía, todos estos yoes, todos esos defectos psicológicos que pues van a actuar de acuerdo a su razón de vivir, ¿no? El yo de los celos tiene una determinada forma de actuar, una determinada forma de pensar, una determinada forma de sentir y eso se va a manifestar pues cuando, por ejemplo, nosotros veamos a la pareja que está hablando con otra persona, ¿sí? Es que uno reacciona, uno ni siquiera piensa, uno es, a ver, impulsivo, pero impulsivo porque tenemos un yo ahí bien alimentado que está preparadísimo ya pues para actuar, ¿sí? Y pues eso venimos siendo nosotros, una criatura mecánica. En la conferencia número 12 nosotros hablábamos con respecto a la ley de la recurrencia. ¿Eh? Recordemos que pues esto es como una palabra compuesta. Re significa volver y currencia a ocurrir. Entonces recurrencia, volver a ocurrir. ¿Esto qué implica? Porque esta es una ley que se procesa de instante en instante. Allí en la conferencia número 12 pues veíamos cómo esta ley se procesa de existencia a existencia. Pero pues las leyes no tan solo se procesan de existencia a existencia, sino que se procesan aquí y ahora, ¿sí? Para uno estarlas trascendiendo, pues entonces tiene que estar muriendo a esos yoes que se vienen manifestando. Pero pues aprendíamos cómo pues nuestra vida pues es la misma de existencia a existencia es la misma, porque como la tendencia es a no trabajar sobre sí mismo y tiene uno pues los mismos actores, los mismos yoes o defectos psicológicos, pues en la próxima existencia viene uno con esos defectos, se va dando pues se va dando ese proceso de que vamos creando la personalidad y bueno, van tomando cabida todos esos yoes. Y bueno, ahí va uno a repetir lo mismo que hizo en la existencia pasada. Absolutamente lo mismo. Y si uno no trabaja sobre sí mismo, pues existencia tras existencia, pues allí va a estar actuando esa ley de recurrencia y vamos a estar repitiendo absolutamente lo mismo, conociendo a las mismas personas, viviendo los mismos conflictos, teniendo los mismos amores o fracasos amorosos y así sucesivamente. Pero, como les decía, esta ley no tan solo pues actúa o se procesa de existencia a existencia. Nos vamos a dar cuenta cómo en esta existencia todos nuestros días son absolutamente lo mismo. Todos nuestros días son iguales, ¿no? Lo que hace que la vida sea totalmente pues aburridora. Nosotros tomamos un día de nuestra vida, para nosotros saber cómo es nuestra vida, solamente nos basta tomar un día, ¿no? Eso es como cuando queremos, pues, tomar una muestra, ¿no? De agua de mar, para ver qué contiene el mar, o cualquier agua, ¿no? Con una gotita que nosotros tomemos, pues ahí vamos a encontrar todo, pues lo que se puede encontrar allí en esa agua o en ese mar. Pues lo mismo pasa con nuestra vida. Nosotros tomamos un día y vamos a estar viendo cómo todos los días se repiten y son igual a ese día. Entonces ahí encontramos esa ley de recurrencia. Nos vamos a dar cuenta cómo todos los días se repiten los mismos eventos, las mismas palabras, los mismos pensamientos, deseos, voliciones, los mismos estados de conciencia, absolutamente, ¿no? Y pues
nos podemos poner a reflexionar ahora mismo, ¿sí? Entonces ahí está pues esa ley de recurrencia que hace que pues esos yoes se alimenten y obviamente cada vez pues estemos más sometidos por esa ley o sometidos por esos defectos psicológicos que diariamente nosotros estamos pues alimentando. Entonces es ahí donde pues ya uno empieza a hacer las cosas y pues no hay conciencia, no hay un recuerdo de sí, no hay una concentración, porque ya pues uno está tan acostumbrado a hacer esas cosas que pues uno no presta atención, uno no se enfoca en lo que uno pues está haciendo, ¿sí? Entonces, algo también pues importante a saber es cómo estos defectos que nosotros diariamente alimentamos nos reclaman. Si acaso algún día nosotros nos estamos tardando mucho para darles pues su alimento. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, de algo que cuando nos levantamos, ¿no? Cuando suena la alarma, tenemos que levantarnos temprano y suena la alarma. Usualmente, ¿qué uno hace? Pues uno la pospone 5 minutitos más y allí se queda acurrucadito, ¿no? Calientito y vuelve y suena la alarma y pues entonces uno vuelve y la pospone, ¿sí? Y pues termina uno levantándose tarde, haciendo todo pues apresurado y pues malhumorado y nervioso porque uno va a llegar tarde a lo que es el trabajo. Pero al otro día repite uno absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo y siente lo mismo cuando suena esa alarma, siente ese desagrado y comienza a pensar y no quisiera levantarse para ir al trabajo y se acurruque en la cama y ese placer que se siente en la cama de ese calientito ahí y lo mismo y pues extendemos ese el estar postergando pues la alarma hasta pues, ya lo último y ahí pues nos tenemos que levantar a toda prisa para ir al baño, desayunar y así sucesivamente. Vamos a ver que pues si discutimos con la pareja, pues es muy común que prácticamente todos los días pues haya una discusión con la pareja o haya pues una discusión con los hijos, ¿sí? Por ejemplo, algo que nos afecta muchísimo hoy en día es el tema del teléfono, ¿no? Que pues siempre yo digo, lo hemos vuelto como una tercera mano o una extensión de nuestras manos. Eso se ha vuelto tan mecánico, ¿no? El uno alimentar pues todos esos yoes que uno, por ejemplo, se levanta y se va hacia el baño y la mano se va sola a tomar el teléfono. Sí, se va sola. Y nos vamos a dar cuenta que el día que por una o otra razón no podamos hacer esto, entonces ahí sentimos la presión del yo. Sentimos que el yo nos reclama, sentimos que el yo nos pide comida, nos sentimos mal, nos sentimos tensos. Sí, sí, dígase que un día, pues en la noche a mí se me olvidó conectar ese teléfono, ¿no? Y ya en la mañana, pues entonces está apagado. Vengo yo y lo tomo y el teléfono está apagado. ¿Sí? Y capaz, pues como uno tiene la costumbre de llevárselo al baño, capaz ni puede hacer lo que tiene que hacer en el baño, porque entonces le hace falta el teléfono. Y eso lo vivimos nosotros todos, absolutamente todos los días. Vamos a ver cómo pues esas conversaciones o esas situaciones en el trabajo siempre son las mismas, ¿no? Si hay un compañero con el cual nosotros nos llevamos mal, pues ahí siempre pues están las discusiones, siempre pues están los chismes, están las críticas, la disconformidad, ¿no? Los problemas con el jefe y así, ¿no? Que vemos una serie, igual, todos los días a esa hora pues tenemos entonces que ver pues esa serie, ¿sí? Entonces pues así realmente la vida no vale la pena, porque pues uno no le está sacando provecho. El hecho de que uno esté repitiendo todos los días lo mismo, pues es que uno no está haciendo nada productivo con su vida. El trabajo pues que aquí tenemos que hacer es comenzar a eliminar todos esos defectos psicológicos, todos esos gimnasios que se nos están presentando en ese día y obviamente ya mañana van a venir otros gimnasios, ¿sí? De acuerdo pues a esos niveles del ser que uno va alcanzando en base pues a ese trabajo que pues está haciendo. Pero mientras uno todos los días esté repitiendo absolutamente las mismas cosas, pues eso implica que uno no está avanzando en sus niveles del ser porque nos están repitiendo las mismas situaciones
porque pues no estamos eliminando a los actores, no estamos eliminando a los yoes, a los defectos psicológicos. Recuerden que pues ese viene siendo como el axioma, creo que esa es la palabra de la ley de la recurrencia. Las cosas van a volver a ocurrir hasta tanto nosotros pues aprendamos la lección. Recordemos que hay unos actores que vienen a actuar en todas esas escenas. Cuando yo me levanto, ¿cuál es el actor o sea, cuando me levanto y se da toda esa situación con la alarma, ¿cuál es el actor que se está manifestando allí? Pues la pereza. Y esa pereza todos los días pues quiere su comida. Esa pereza tiene un compromiso diario de manifestarse a tal hora y de tal manera. Entonces, hasta tanto, pues nosotros no eliminemos esa pereza, pues se va a estar repitiendo esa misma escena. Esa escena donde pues no podemos levantarnos temprano, no podemos hacer aquello que necesitamos hacer, terminamos llegando pues ahí todo apurados al trabajo, llegando tarde, recibiendo pues una reprimenda y así sucesivamente. Que la discusión con los hijos y con la pareja. ¿Cuáles son los actores que se están manifestando allí? Pues vamos a encontrar pues los actores de la ira, ¿no? Pero esos actores tienen una cita para que cuando se esté desayunando por X o Y motivos, entonces se dé una discusión con la pareja o se dé una discusión con los hijos porque no están listos, porque están tarde y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues eliminar esos yoes. Se eliminan esos yoes y esa escena pues no tiene por qué repetirse. Lo mismo, por ejemplo, con el tema del teléfono, lo mismo con las situaciones que nos pasen en el trabajo, ¿no? Todas las situaciones que nos pasan pues durante el día. Y de esa manera, pues vamos nosotros a ir generando pues una voluntad y a ir ganando pues una verdadera autonomía. Porque eso es actuar de forma consciente, ¿no? Que se manifieste esa conciencia, que se manifieste el ser a través de nosotros, que es el ser, ¿no? Lo que se manifieste. Más no que uno esté siendo guiado, siendo llevado, ahí todo inconsciente, por los defectos psicológicos. Porque pues eso no es vida. Bien, lo primero es que para nosotros dejar de ser criaturas mecánicas, pues el proceso de muerte psicológica. Y ese proceso de muerte psicológica inicia con lo que es la autoobservación. Si nosotros no nos autoobservamos, no nos vamos a dar cuenta de esta repetición. No nos vamos a dar cuenta porque estamos allí completamente pues identificados, viviendo la vida de una manera vegetativa, ¿sí? Y ahí vamos, repitiendo absolutamente todos los días lo mismo, ¿no? Tenemos pues esos momentos donde estamos aburridos y donde estamos hastiados y pues lo que hacemos es pues tratar de meter ahí pues otra distracción. Aunque eso es algo que ya pues entonces comienza a volverse pues recurrente. Pero sí, hay que autoobservarse para uno darse cuenta de que efectivamente todos los días está uno haciendo absolutamente lo mismo, está uno pues estancado en el mismo lugar. Recordemos que la autoobservación es dirigir esa mirada atenta hacia nuestro mundo interior para ver pues los defectos psicológicos que se quieran manifestar a través de cualquiera de nuestros centros, centro sexual, el centro instintivo, centro emocional inferior, centro intelectual inferior, centro motor. Entonces allí pues vamos a descubrir efectivamente que todos los días a mí pues en la mañana cuando suene esa alarma se manifieste ese yo de la pereza y vamos a descubrir qué me hace hacer ese yo de la pereza, cómo me hace sentir, qué me hace desear. Me hace desear quedarme allí dormido, acostado, me hace desear no tener que ir al trabajo, me hace desear, incluso se meten otros yoes como la codicia. Hoy si yo tuviera dinero, entonces no tendría que levantarme tan temprano a ir a trabajar. ¿Sí? ¿Qué me hace sentir? Bueno, me hace sentir tristeza, me hace sentir ira, incluso rabia, porque yo quiero seguir durmiendo, porque ese trabajo no me gusta. ¿Qué me hace pensar? Ahí escucho la conversación de los yoes, las planeaciones, ¿y qué me hace hacer? Pues al final termino postergando el tiempo. Pero eso lo vamos a descubrir nuestra mecanicidad a través de la autoobservación. ¿Sí?
Y nos vamos a dar cuenta cuando uno pues empiece a negarse a ello, se va a dar uno cuenta lo mecánico que uno es, porque uno va a sentir allí entonces la presión del yo, va a sentir como esa necesidad, esa tensión, incluso esa abstinencia. Como por ejemplo, uno se da cuenta, le decía del tema del teléfono, que uno se levanta y ya pues automáticamente se lleva uno el teléfono pues para el baño. Cuando uno pues observe esto, que comience a negarse y a no hacerlo, ahí va a experimentar la abstinencia. Va a empezar ese yo a reclamarles, como que el yo diga, ay, pero es mi hora. Es mi hora de yo manifestarme. Es la hora de que me alimenten. ¿Mm? Pero pues hay que hacer ese trabajo de negación. Pero bueno, iniciamos con la autoobservación. La autoobservación nos va a permitir pues descubrir, ¿no? Descubrir el yo que se quiere manifestar, cómo se quiere manifestar y que descubramos esas cosas inconscientes que nosotros hacemos. A veces estamos en un estado de nervios y estamos allí con un tic nervioso, nos estamos comiendo las uñas y ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Y están pues ahí esos yoes actuando y se están alimentando de nuestra energía, ¿sí? Nosotros necesitamos pues cambiar nuestra manera pues de pensar, ¿sí? Si nosotros pues continuamos comportándonos todos los días de la misma forma, pues cualquier posibilidad de cambio quedará de hecho eliminada. Y pues esa imagen que vemos aquí pues es perfecta. Si nosotros hacemos todos los días la misma cosa, pues obviamente vamos a estar obteniendo el mismo resultado. Y pues uno tiene muchos conflictos, muchas situaciones que a uno le acontecen y uno quisiera, ¿no? Vamos a arreglar, vamos a ver si arreglamos la diapositiva. Mm, vamos a ver por acá. ¿Qué podemos hacer? Bueno, esperemos que ahí no se cambie sola. Bueno, les decía que uno pues le acontece muchas cosas en su vida, muchas cosas, situaciones que uno quisiera cambiar, pero fíjense que uno continúa pues haciendo las mismas acciones y teniendo las mismas reacciones. Y pues obviamente estas situaciones nunca cambian. Pero también nosotros nos enfocamos mucho en querer cambiar las cosas desde el exterior, cuando todo cambio realmente inicia en nuestro mundo interior. Y pues va a iniciar con la autoobservación, porque lo primero es que si nosotros no descubrimos e identificamos cuáles son los defectos psicológicos que nos generan ese conflicto interno, que atrae esos conflictos externos, pues obviamente no vamos a poder cambiar, no vamos a poder lograr pues esa transformación, ¿sí? Hay un ejercicio pues bastante, que nos ayuda bastante, ¿no? Con este tema de que nosotros pues podamos descubrir esa mecanicidad durante el día. O pues, esa mecanicidad que se da en nuestra vida. Y ahorita les comentaba que nosotros tomamos un día de nuestra vida y es pues una muestra pues de cómo es nuestra vida completamente, porque uno diariamente está repitiendo pues absolutamente lo mismo. Entonces en ese día nosotros hemos de observar en todas las actividades que llevamos a cabo ese día, cómo se manifestó esa mecanicidad, cómo nosotros actuamos de manera mecánica en cada una de esas actividades. Ahorita les daba un ejemplo de pues cuando uno se levanta, ¿no? Que es lo primero que uno hace. Luego cuando uno va al baño, también pues vamos a observar cómo lo hacemos. Nos vamos con el teléfono, en qué estado pues nos cepillamos o en qué estado nos bañamos. Podemos estarnos bañando, pero pensando pues en otra cosa y así sucesivamente, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, que luego que salimos, pues tenemos que vestirnos y ahí se presenta esa indecisión, ¿qué ropa me voy a poner? ¿No? Y ahí se queda uno mirando pues el closet. Eso pasa pues absolutamente todos los días. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos desayunando? Es muy común que cuando uno pues está desayunando, pues ahora mismo,
Yo diría que bueno, que se dé una discusión, ¿no? Con la familia en la mesa, pero ahora mismo como cada quien está en su teléfono y están pues todos allí sentados, pues estamos allí clavados en el teléfono y por otro lado comiendo, ¿no? ¿Qué pasó cuando íbamos camino al trabajo? Puede ser que porque nos levantamos tarde, pues ahora estamos llegando tarde o nos encontramos con las mismas circunstancias en el camino que nos hacen actuar o accionar de la misma manera, ya sea que nos vayamos en un vehículo privado, que nos vayamos en un vehículo público. ¿Qué pasó en todo ese tiempo que yo estuve en el trabajo? ¿No? ¿Cómo fue la relación o cómo fue, bueno, el estar allí con los compañeros en ese espacio, ¿no? Tenemos un trabajo, tenemos que hacer determinada cosa, determinada acción. ¿En qué estado hicimos eso? Probablemente no estábamos enfocados en el trabajo que teníamos que hacer, estábamos pues distraídos, ¿no? O hasta aparentando ahí que estábamos trabajando. Y así sucesivamente, hasta tanto pues llega la noche y pues es el momento de dormir. Ah, es que uno llega a la casa, entonces ahí uno pues observa, bueno, llego a la casa, me baño, preparo cena, prendo la televisión para ver tal o cual cosa, luego antes de acostarme pues ahí paso un tiempo con lo que es el teléfono y así. Cada una de las actividades que hacemos, vamos a observar cuáles defectos psicológicos se manifiestan allí. Eso pues viene siendo lo primero. Hay veces que pues bueno, siempre se van a complementar lo que es la muerte en marcha con la meditación reflexiva. En este caso, pues esta retrospección es una meditación reflexiva, porque como esos defectos psicológicos nos tienen ya pues tan dominados, tan sometidos, pues uno en marcha al principio es muy difícil que vea muchos defectos psicológicos y también porque uno tiene la autoobservación pues atrofiada. ¿Sí? Entonces uno lo que hace es que se identifica, uno se duerme, y a veces uno hace su esfuercito, pero se duerme, ¿no? En las diferentes actividades y bueno, allí se manifiestan los defectos psicológicos y se le olvida a uno la autoobservación por el resto del día. Pero pues hacer esta retrospectiva, esta meditación reflexiva sobre esas diferentes situaciones o esas diferentes actividades del día, pues nos permite ver eso, ¿sí? Nos permite pues ver esos defectos psicológicos o esos estados que se manifestaron durante dichas actividades. Pero, ¿con qué fin? Ya cuando nosotros pues observamos los defectos que se manifiestan y claro, con nuestra Madre Divina pues le vamos a estar pidiendo muerte a todo eso, pues al otro día no vamos a hacer lo que el defecto quiere que nosotros hagamos. Porque al otro día, sí, son defectos que alimentamos diariamente, por tanto tienen mucha energía, entonces significa que al otro día ellos se van a querer pues manifestar. Y allí, como les decía, vamos a sentir la presión, vamos a sentir el deseo de tomar el teléfono, vamos a sentir ese deseo de postergar, pues la alarma, 5 minutitos más, vamos a sentir el deseo de discutir, el deseo de criticar, sí, el deseo de pelear con la pareja, con los compañeros. Pero para dejar de ser máquinas tenemos que irnos en contra del defecto. Y de esa manera pues vamos nosotros eliminando esos programas que nos llevan a actuar y a reaccionar de determinada manera. ¿Sí? Solo así podemos nosotros dejar de ser máquinas y empezar a actuar en base pues a ese autocontrol, a esa voluntad que vamos recobrando cuando pues nos negamos a esos defectos psicológicos. Entonces eso, no hacer lo que el defecto quiere. Pero primero pues tenemos que pues descubrir a esos defectos psicológicos, evidenciar, ¿no? En qué estado nos encontramos. Bueno, otro ejercicio también que tenemos por acá que nos ayuda muchísimo es que nosotros nos dispongamos a tomar una parte del día para pues mantenernos conscientes durante esa parte del día. Bueno, a ver, por aquí seguimos teniendo conflictos con la diapositiva.
Vamos a ver. Bien, les decía que el segundo ejercicio es que nosotros pues tomemos, ¿no?, una parte del día o una actividad y nos dispongamos a poner todo el esfuerzo y hasta el súper esfuerzo para pues estar conscientes, ¿no?, durante esa actividad y durante esa parte del día. Que uno dirá, ah, bueno, pan comido. Es fácil decirlo, pero uno se va a dar cuenta que no. Uno se va a dar cuenta que cuando uno quiere estar consciente, quiere mantenerse en ese estado de autoobservación y recuerdo de sí, pues ahí viene el bombardeo de esos yoes, ¿no? Por todas las vías posibles. Específicamente, sí, pues están todas estas recurrencias de que todos los días nosotros hacemos tal o cual cosa en determinado estado inconsciente, ¿no?, o llevados por tal defecto psicológico. Por ejemplo, propónganse de que pues mañana, pues hoy en la noche puede ser, cuando vayan a tender la cama, lo van a hacer netamente conscientes. Y para eso, pues hay que estar en autoobservación, recuerdo de sí, juiciando todo lo que se quiera manifestar, pidiéndole muerte a esos defectos psicológicos. Y ustedes van a ver que no es una exageración cuando nosotros decimos que tenemos millonadas, o sea, millonadas de defectos psicológicos, millonadas, porque ustedes van a ver cómo en esos minutitos que le toma a ustedes arreglar la cama, se le manifiestan muchísimos defectos psicológicos y quizás en la primera ni siquiera puedan observarlos todos, pero sí, se van a dar cuenta que cuando estén poniendo ahí la cama, van a venir esas imágenes que los van a querer sacar de ese momento, ¿no? Ya no van a estar observando la cama, sino que van a estar observando como esas proyecciones en su mente, los deseos van a venir, deseos de estar haciendo otra cosa, deseos de dejarlo pues para luego, van a venir pues incluso emociones de desagrado, ¿sí? Se puede sentir incluso hasta ansiedad, porque pues nosotros hemos hecho, como ya lo hemos visto, de la distracción un vicio. Entonces, cuando uno quiere estar concentrado, pues ahí uno siente como esa abstinencia. Van a sentir incluso pues hasta las sensaciones que se corresponden con todos esos deseos, emociones y también pensamientos. Pero pues es importante, ¿no?, que nosotros hagamos eso, que nosotros lo vayamos haciendo de forma paulatina. Imagínense pues lo mucho que uno avanzaría pues haciendo este tipo de prácticas, porque yo en la noche hago esta retrospección del día, descubro esos detallitos que se me manifestaron que en el instante yo no pude ver y al otro día pues yo lo que hago es negarme a esos detallitos que se quieran manifestar. Al otro día vuelvo y hago mi práctica en la noche para ver los defectos que sí se manifestaron y así sucesivamente pues voy yo avanzando, voy yo pues pasando todos esos gimnasios que se me van poniendo diario. Entonces va uno pues avanzando muchísimo en lo que es el trabajo interior. Imagínense que también pues uno se disponga a tomar todas las actividades de forma paulatina, ¿sí? Como para uno enfocarse en ellas. No es que durante el día pues vamos a soltar la autoobservación. No, es que vamos a tomar una actividad y allí vamos a poner todo ese enfoque, todo ese esfuerzo para hacer esa actividad de forma consciente. Que durante el día uno dice, no, yo voy a estar consciente durante el día, pero uno se duerme y después pues vuelve ese recuerdo de sí y observa un yo y luego vuelve y se duerme, ¿m? Pero vamos a hacer ese esfuerzo para tomar esa actividad y hacerlo de forma consciente. Va a llegar un momento donde esa actividad la vamos a hacer en un total estado de concentración, en un total estado de recuerdo de sí. Y luego de que ya pues dominemos esa actividad, ¿no?, ya de una forma consciente, en estado de concentración la podamos realizar, pues entonces tomamos otra actividad. ¿Mm? Pero pues es importante que nosotros veamos, ¿no?, cuáles son los elementos que se quieren manifestar, cuál es el programa que se quiere pues empezar que quiere empezar pues a manifestarse allí, para que entonces podamos negarnos a ese programa o a ese defecto psicológico. Ya pues para finalizar, existen estos dos defectos pues que impiden, ¿no?, que nosotros pues eliminemos lo que es la mecanicidad, que son la pereza y pues la mitomanía.
Por un lado, pues la mitomanía, porque la mitomanía nos hace creer que nosotros vamos bien, que nosotros pues estamos bien, que nosotros somos autónomos, que pues lo que hacemos, lo que nosotros decimos o sentimos viene de nosotros. Entonces, cuando uno cree que uno pues está bien, pues no hay nada que cambiar. Entonces uno pues no se motiva a trabajar. La mitomanía nos hace ver pues esa mecanicidad como algo normal, como que es algo pues parte de la vida. ¿Sí? ¿Cómo me vas a decir tú a mí que dentro de mí pues hay unos yoes, hay unos programas que me controlan? No, yo soy el que pienso, yo soy el que hago, yo soy el que digo. Mi vida es maravillosa. Yo no tengo ningún vicio. ¿Mm? Entonces pues ahí se queda uno estancado, no avanza, porque uno cree que está bien. Pero ese muro es fácilmente derrumbado con la autoobservación, porque una cosa es la que uno piense y otra cosa es la que sea. O sea, otra cosa es la que uno autoobserva, se autoobserva. Porque pues tan sencillo como lo que les decía, ¿no? Del vicio del teléfono. Traten de dejarlo. Digan, no, yo voy a pasar tantas horas sin tocar mi teléfono. Y ahí pues uno va a ver que realmente uno tiene un programa, tiene un yo que necesita que uno vaya y esté pues ahí con el teléfono. ¿Sí? Entonces eso, uno puede pensar de uno lo que quiera, pero la autoobservación pone en evidencia la realidad. Por eso pues todo cambio inicia con la autoobservación. Y pues la pereza, porque bueno, pues por cuando uno está acostumbrado a algo, pues y ya uno con todos estos programas y esa ley de recurrencia, pues simplemente es dejarse llevar. Los cambios, pues son muy difíciles, porque un cambio es como irse en contra de la corriente, es irse en contra del yo, de esos defectos psicológicos. Y eso es algo, uno no quiere aguantar la presión del yo, no. Entonces igual si, por ejemplo, en la noche yo estoy acostumbrado a ver una serie de Netflix o lo que sea, cuando yo trate de dejar de hacerlo, pues ahí primero tengo que emplear la muerte. Y sabemos que esa pereza pues no nos deja hacer nada que tenga que ver con la conciencia, no nos quiere dejar hacer absolutamente nada, es el primer defecto con el cual uno tiene pues que enfrentarse, ¿sí? Y pues cuando uno pues ya quiere empezarse a negar, uno siente el dolor. El yo pues está hambriento, le genera a uno toda clase de deseos, toda clase de sensaciones. ¿Sí? Entonces, pues ahí no avanza uno en torno a la eliminación de esos defectos. Le es más fácil a uno, pues seguir de la misma manera, seguir con esa rutina diaria, ya uno pues está acostumbrado. ¿Mm? Cuando uno pues quiere hacer un cambio, pues se va a sentir la incomodidad, el sufrimiento del yo, uno cae pues hasta en sufrimiento. Y bueno, entonces ahí pues termina uno desistiendo. Entonces hay que pues tener cuidado con estos dos defectos psicológicos, la pereza y la mitomanía. Y bueno, compañeros, pues esta ha sido la conferencia del día de hoy. Vamos a ver si ustedes tienen pues alguna pregunta, duda o inquietud o si tienen pues alguna comprensión con respecto al tema y de esa manera pues podemos profundizar un poquito más. Bueno, por aquí nos saluda Eblis Jesús, Perfecto A Vázquez, Irma Quintero, Tati Infante también nos saluda por acá, Rosana Parraga, Los Jóvenes Dioses también nos deja sus saludos. Rosana Parraga nos dice, ¿cómo puedo combatir esos yoes de una manera rápida? Gracias. Bueno, Rosana, rápido, ¿qué te digo? Aquí pues en vez de nosotros hablar de tiempo, pues es la seriedad, la disciplina que uno pues le ponga al trabajo. Y también pues tiene uno que saber que hay defectos psicológicos que pues uno tiene bastante alimentados, ¿no? Que requiere sí o sí que uno le ponga pues una disciplina diaria y que incluso pues uno podría tomarse años trabajando esos defectos psicológicos porque son defectos que hemos alimentado no tan solo en esta existencia, sino en existencias pasadas, ¿sí? Entonces, pues más que tiempo, pues hablemos de seriedad en el trabajo, ¿no? Del compromiso que nosotros le pongamos al trabajo de los tres factores. En este caso específico, hablando de lo que viene siendo pues la muerte psicológica. Pero hay detalles de defectos que pues
uno con una meditación reflexiva los elimina, detalles, ¿sí? Los va pues eliminando. Entonces eso, ¿no? La seriedad que nosotros le pongamos al trabajo. Pero pues la muerte en sí es algo sencillo, como todas las cosas de la conciencia. Ya veíamos que inicia por lo que es la autoobservación, uno descubrir. Primero hay que descubrir, ¿no? Porque no es que yo diga, ay, sí, tengo ira, Madre Divina, elimíname esta ira. O yo creo que tengo esto. No, hay que descubrir y evidenciar. Descubrir el defecto, evidenciarlo en acción, porque esa ira a través de nosotros se manifiesta de determinada manera, nos hace sentir de determinada manera, nos hace actuar, hablar de determinada manera, nos hace pensar de determinada manera. Y todos esos son detalles de la ira. ¿Mm? Entonces todo eso pues uno tiene que pues autoobservarse para descubrir esos detallitos y pues enjuiciar todo aquello que se manifiesta a través de uno. Este pensamiento que me llegó, ¿será de mi ser o es un ego? Esto que me dice mi mente, que le diga esta ofensa a esta persona, ¿será de mi ser o de mi ego? Cuando uno hace eso, ¿no? Con sinceridad, entonces el Padre le da a uno esa luz, le da a uno esa comprensión. Entonces ahí pues uno hace la petición a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este yo. La Madre Divina, pues es una parte de nuestro ser, es una fuerza, esta representa lo que es el amor, ¿no? Que es lo más poderoso que existe. Como madre al fin, pues tiene esa función de limpiarnos, pero previamente hemos de haber observado y comprendido, ¿no? A ese defecto psicológico. Entonces así se practica la muerte. La muerte, este proceso se lleva en marcha, se le conoce como muerte en marcha, a estar llevando a cabo este proceso de instante en instante, de momento a momento. Autoobservación constante, todo lo que se quiera manifestar a través de cualquier centro. Esta emoción que estoy sintiendo, este desagrado, ¿es de mi ser o es un ego? Me llega la comprensión de que es un ego. Madre Divina, elimíname esta emoción, estas sensaciones también que estoy teniendo en mi cuerpo y así. Y tenemos la meditación reflexiva, ¿no? Que es ya cuando uno pues lleva a meditación una escena o una situación pues en particular para ver los defectos psicológicos que se manifestaron allí en ese momento. En este caso pues enseñamos la técnica de retrospección, que es uno cuando llegue la noche pues mirar todas las actividades que uno llevó a cabo durante el día y observar los defectos que se manifestaron en cada una de esas actividades, con el objetivo de que mañana, cuando esos defectos quieran volverse a manifestar, ya nosotros los hayamos observado, ¿no? Ya sabemos que son esos defectos, esos detallitos, ¿no? Y bueno, ahí los vamos eliminando. Por aquí Rosa Cruz nos saluda desde Perú y nos dice cómo hacer para que ya no se repita lo mismo. Bueno, Rosa. Bien, entiendo que esa pregunta pues fue antes de que llegáramos a ese punto, ¿sí? La única manera pues de evitar que se repita lo mismo es eliminando los actores que han de participar en esas escenas. Si no hay actores, las escenas no tienen por qué repetirse o no se van a repetir. Entonces ahí está uno trascendiendo la ley de la recurrencia. Entonces ahí pues les daba yo varios ejemplos. Que todos los días estoy discutiendo con los niños y estoy discutiendo con la pareja. Entonces a veces pues uno trata de cambiar las cosas de una forma externa o trata de reprimir un yo, ¿no? Uno diga, ay no, yo hoy no voy a discutir y siente uno toda esa tensión y toda esa ira ahí dentro de uno, pero no voy a discutir. Y pues no es recomendable porque en cualquier momento esa ira pues explota porque igualmente se está allí alimentando, no es que ha habido un cambio real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar pues a los actores que tienen que participar en esa escena de ira con la pareja y con los hijos, nuestros yoes de la ira. Entonces ya cuando eliminamos esos yoes de la ira, esas escenas no se van a repetir. Entonces ahí estamos gestando esos cambios externos desde nuestro interior. Y así es como realmente funciona, ¿sí?
porque uno pues atrae aquellas cosas con las cuales uno pues es afín. Y todo eso pues está allí dentro de la psicología de uno. Por aquí Nick Warnes nos da las gracias por compartir. Eric Uriel nos dice cómo se puede salir de la vida mecánica. Bueno, pues aquí veo que también fue, aquí veo que también pues fue antes de explicar pues esa parte y pues me alegra mucho, ¿no? Que tengamos esa inquietud y ese deseo como de salir pues de esta vida mecanicista, de esta vida pues rutinaria, ¿no? De siempre pues estar haciendo absolutamente lo mismo. Fíjense que cuando nosotros pues estamos muriendo, nada nunca es igual. Todo es nuevo porque estamos viviendo en el aquí, en el instante, estamos viviendo pues en el momento presente. ¿Mm? Y se van generando pues un nuevo orden de cosas porque ya pues estamos trascendiendo todas esas recurrencias. Pero pues lo que tenemos es que estar allí muriendo, ¿no? A todo lo que se quiera manifestar a través de nosotros. Eliminar esos programas que pues van a querer sucederse el uno al otro, ¿no? En nosotros en el transcurso del día. Eric nos dice, entonces todos los eventos de la vida ya están marcados. Pues sí, Eric. Y fíjate que explicábamos eso en la conferencia de retorno y recurrencia. ¿Mm? Veíamos cómo ya pues nuestro destino está trazado. Cuando nosotros desencarnamos, dígase, se nos hacen los juicios y todo, dígase que pues nos toca otra existencia. Entonces ahí pues retornamos. Recordemos que pues se nos hacen esos juicios, se determina el karma o el dharma para la próxima existencia, se nos hace ese diseño electropsíquico. Entonces ahí se determina nuestro destino para que nosotros pues cumplamos o paguemos esos karmas que debemos o recibamos esos dharmas eh, que tenemos que recibir. ¿Mm? Entonces sí, ya ahí se nos diseña pues nuestro destino. Pero ¿cómo nosotros podemos cambiar nuestro destino? Bueno, aquí estamos obteniendo las herramientas para eso. En todas las escenas de nuestra vida que ya pues están destinadas, tienen que participar ciertos yoes. Entonces, si nosotros eliminamos esos yoes, pues esas escenas no tienen que repetirse. Entonces ahí vamos a encontrar el trabajo de los tres factores realmente. Ustedes van a ver en cada una de las conferencias cómo lo que pues nos ayuda a nosotros, ¿no? A salir de todo esto, pues es el trabajo con los tres factores. La solución a todos nuestros problemas es el trabajo con los tres factores. En este caso en específico, la muerte nos permite eliminar esos actores o defectos psicológicos que han de participar en esas escenas. Entonces las escenas no se van a repetir. El nacimiento espiritual permite que nosotros esas esencias liberadas pues las fundamos y no vuelvan a ser atrapadas por los defectos psicológicos. Y el sacrificio por la humanidad y que no creemos, ¿no? Nuevos o más defectos o revivamos pues también yoes muertos. Y el sacrificio por la humanidad nos permite pagar el karma que deben esos defectos. Entonces ahí pues uno se libera, ahí cambia uno su destino, genera un nuevo orden de cosas, ya está todo predestinado. ¿Sí? Todo predestinado. ¿Cómo nosotros podemos cambiar eso? Bueno, con el trabajo de muerte y como ya pues les decía. ¿Sí? Si nosotros eliminamos los yoes, ahí es donde realmente se viene pues también manifestando lo que es el libre albedrío. Porque, a ver, si ustedes se ponen a pensar y se dan cuenta que todo lo que se manifiesta a través de nosotros son los defectos psicológicos y que uno tiene pues esos programas que uno mismo ha creado, pues uno se da cuenta que realmente ese libre albedrío pues no es tal. No es tal. Porque no hay nada que realmente venga de nuestro ser, no hay nada que venga de nosotros, son defectos psicológicos que se están manifestando, que están haciendo pues su propia voluntad. Pero ya el verdadero libre albedrío, que incluso pues es la ley que se maneja ya en el absoluto, es cuando uno se libera de todos esos defectos psicológicos. Entonces yo le voy a poner un ejemplo. Una persona que tiene ira, ¿no? Alguien le dice algo que no le gusta y esa persona decide ofender a la otra persona. Uno podrá decir, no, pero la ofendió por su libre albedrío. Pero realmente es un defecto que está dominando ahí a esa persona. La persona está siendo sometida
esclavizada por un defecto psicológico. Entonces, verdadero libre albedrío vamos a tener nosotros cuando eliminemos a esos defectos y podamos actuar de una forma consciente. Por aquí Talía nos dice excelente, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti Talía por estar acá. Suhai nos dice, feliz noche, gracias por tan buena conferencia. Es bueno que mientras se trabaje en la muerte en marcha, buscar hacer actividades distintas diarias, como para salir un poco de la recurrencia diaria, sería como ir al trabajo por otra calle o cosas así. A ver, Suhai, lo recomendable es que mientras nosotros estamos haciendo las cosas diarias, pues estemos observando los yoes que se quieran manifestar. ¿Sí? Eso. Bueno, a ver, puede ser que uno muriendo, ahí muriendo, pues la conciencia dicte que entonces uno pues haga otra cosa o vaya por otra calle. Pero ya es la conciencia que está dictando en base a una muerte que uno pues está llevando allí a cabo, no en torno pues a una planeación mental. Porque pues incluso, aunque uno no se dé cuenta, cuando uno hace esas planeaciones mentales pueden estar viniendo de yoes. Porque recuerden que los yoes también tienen monopolizada allí nuestra mente. Entonces el yo dice, porque los yoes son muy inteligentes y cada vez se van poniendo como que más inteligentes y más sutiles. Entonces el yo puede decir como, no me voy a alimentar de esta manera, pero bueno, vamos a proponer que nos alimentemos por la otra, de la otra. Entonces elige uno irse por la otra calle o la otra carretera, pero va en el mismo estado de inconsciencia. Entonces ahí uno piensa que está haciendo algo diferente y que se está yendo en contra del yo. Entonces el caso es que nosotros las actividades que vayamos a hacer la hagamos en pleno estado de concentración. Recuerden que cuando hay concentración, pues la conciencia está centrada en la acción. Entonces eso. A ver, todos los días manejamos hacia el trabajo y bueno, nos vamos pues por esa calle. Bueno, hoy yo me voy a ir por esta calle, pero no va a ser como todos los días. Hoy yo lo voy a hacer de una forma consciente, concentrada en el manejo, concentrado en la calle, en las señales de tránsito que se aparezcan. Incluso voy a percibir muchas cosas que en los otros días no había percibido. Que voy a ver, no sé, en la calle, pues tal o cual árbol, tal o cual señal que no había visto antes, los colores más vívidos, porque pues uno va manejando, como uno lo aprende a hacer, a manejar, el cuerpo aprende a manejar, pues ya luego uno deja el cuerpo manejando y la mente se puede ir para cualquier otro lado. Por eso pues entonces vienen los accidentes. Entonces, ¿qué va a hacer que esas actividades no sean iguales a lo de ayer, aunque estemos haciendo lo mismo? El estado de conciencia que pues nosotros vamos a mantener en ese momento y lo vamos a hacer a través de la muerte psicológica. ¿Mm? Que si vamos a hacer pues como tú decías, no algo diferente, una acción diferente, bueno, porque la conciencia en ese momento lo dicte, ¿no? Que uno esté muriendo. Lo importante es estar muriendo para que surja la conciencia. Y esta es la que dicta qué hacer. Saludamos a Oscar Denis Díaz. Romina Córdoba nos dice, Jessie pregunta, ¿una persona totalmente narcisista se puede hacer pasar porque hace el conocimiento? O sea, digo, usan una máscara. Claro que sí. A ver, nosotros tenemos ahí la conferencia de fanatismo y mitomanía. Entonces, pues ahí encontramos mucha información con respecto a eso, ¿no? Vemos como, por ejemplo, el fanático, cuando llega, pues convierte el conocimiento en una religión, comienza a actuar para aparentar, ¿no? Para aparentar que sí, pues está trabajando, pero realmente pues no lo está haciendo. Y ahí también encontramos muchísimos detalles del mitómano, que es pues un paredón sin cimiento, una luz fatua, como lo dice la misma conferencia. Entonces, claro que sí, como en todos los lados, como en todos los lados. Por eso acá siempre la recomendación es que nosotros sigamos a nuestro ser, que pues no nos convirtamos en fanáticos de ningún compañero, de ningún instructor, que todo se lo preguntemos a nuestro ser, que pues desarrollemos cada vez una comunicación más cercana y directa con nuestro ser
que aquí pues nosotros lo que les entregamos a ustedes pues son las herramientas para hacer el trabajo. Ya pues la guía, el maestro, el gurú, pues es el ser, ¿sí? Muy importante esto porque a veces uno se convierte o la tendencia es a convertirse en seguidor de una persona, se convierte uno pues en una fuerza totalmente mediocre y si esa persona cae, pues cae uno y todos los que estaban detrás de esa persona, porque no se genera una propia fuerza, sino más bien pues una dependencia. ¿Mm? Entonces sí. Por aquí los jóvenes dioses nos dice interesante todo. Isaac Charles nos dice, escribiste, pues no sé a qué te refieras, Isaac. Tina Frances nos dice, eh, el profesor de gimnasia saca muchas fotos de la clase, a mí no me gusta, me causa rabia, ¿eso es ego o un yo emocional? Pues ahí estás utilizando dos palabras para la misma cosa, ¿sí? Recuerden que el ego, que es como se le conoce así como que más comercialmente, ¿no? Lo que más conocemos, pues también recibe otros nombres, como yo, como defecto psicológico, formas equivocadas de ser, pecados, tentaciones, demonios, diablos. Estamos hablando al fin y al cabo pues de la misma cosa. Y pues también hay que saber que un yo, pues tiene sexo, tiene emoción, tiene instinto, tiene pensamientos, ¿sí? Tiene deseos. Entonces un yo se manifiesta pues a través de los diferentes centros. Entonces, bueno, es un defecto psicológico. Entonces ahí te toca observar en esos momentos qué es lo que se te está manifestando. Porque no tan solo vas a encontrar emoción, o sea, ya tú identificaste la rabia, y quizás lo que te hace sentir en el cuerpo, pero también hay pensamientos. Hay yoes que van a estar hablando y diciendo, ah, ese profesor que viene y interrumpiendo la clase y que tomando fotos y que eso no me gusta ahí, hablando en tu mente, conversando, ¿no? Discutiendo lo que le quisieras decir y así sucesivamente. ¿Sí? También pues se siente lo que es el rechazo, se siente lo que es el desagrado, la antipatía hacia esa persona, los gestos de desagrado que uno hace, lo que uno dice, la crítica, etcétera, etcétera. Entonces ahí te das cuenta que no es tan solo una emoción de rabia, hay muchos otros detalles que se manifiestan a través de otros centros y todo eso son detallitos pues de ese ego o de ese yo, de la rabia que se está manifestando ahí. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, muerte en marcha para lo que se esté manifestando ahí en el instante cuando uno está pues en la clase o y no o no y pues también meditación reflexiva. Entonces, por ejemplo, tú antes de acostarte hoy, pues te pones a reflexionar sobre esas escenas y a observar todo lo que se te manifiesta, todos los deseos, todas las emociones, todos los pensamientos, todas las acciones o palabras en torno a eso. Y allí pues le vas pidiendo muerte. Y vas a ver cómo esa rabia pues desaparece o todos los defectos que se estén manifestando allí. El por qué también, ahí pues en meditación reflexiva se profundiza el por qué pues yo siento esa rabia de que esa persona haga eso, por qué me molesta. Y ahí va profundizando uno y sacando más comprensiones. Juan Carlos nos dice, buenas noches, gracias por la conferencia, muy acorde a la realidad. Y es verdad, requerimos ser constantes en la autoobservación. Para mí no ha sido fácil, sin embargo, tengo que ser más constante y disciplinado. Paso a paso hacemos la diferencia, nada cambia si uno no cambia. Gracias por tu dedicación, Jessy. Bueno, gracias Juan Carlos por tu comentario. Y pues, ánimo, que sí se puede. Hay que hacer súper esfuerzos, pero sí, sí, sí se puede, ¿no? Hoy en día, pues hay que esforzarse mucho, ¿no? Y hay que meterle mucho la ficha a lo que es el sacrificio por la humanidad. Porque realmente para nosotros salir de esta entropía necesitamos mucha fuerza. Y recordemos que, y lo vamos a estar viendo en dos conferencias, ¿no? Que vamos a hablar de la ley de octavas y de entropía, esa fuerza, ese impulso nos lo da sacrificarnos por la humanidad. ¿No? Y ahí recibimos también pues esa ayuda. Entonces no podemos dejar de lado lo que es el sacrificio por la humanidad. ¿No? Por aquí los jóvenes dioses nos dice, ¿se puede engañar un defecto? Mm, pues no sé, porque, o sea, no, no que no sé, sino es que
veo la pregunta y me parece como que es como un defecto tratando como de, de engañar a otro defecto. Un defecto lo que hay que hacer es hacerle su proceso de muerte psicológica. Ya, uno a través de lo que es la meditación reflexiva, pues uno descubre las estrategias del yo. Entonces a veces uno pues quiere reprimir y quiere buscar como estrategias, ¿no? Para que pues un defecto no se le manifieste a uno, pero no le aplica lo que es la muerte psicológica. Entonces el defecto, ahí tenemos entonces un defecto que se monta encima del otro. Y el defecto se queda por allí pues guardadito, ¿no? Entonces más que engañar a un defecto, pues lo que tenemos que hacer es eliminar el defecto, observarlo, enjuiciarlo, comprenderlo y hacer la petición de muerte. Entonces así, pues llevamos la muerte psicológica pues de una forma efectiva. Además recordemos que los defectos pues son muy astutos. Buscan la manera de manifestarse y de alimentarse incluso en los desagrados. ¿Mm? Hay personas que, por ejemplo, con ira, pues quieren ir a eliminar un defecto psicológico y un defecto psicológico no elimina a otro defecto psicológico. Entonces, pues eso hay que tomarlo en cuenta. Lo que elimina un defecto psicológico, pues es la conciencia. Y claro, la conciencia tiene sus estrategias, pero eso va a salir en el momento en que uno pues esté muriendo. Cuando ya hay una planeación de uno, no hay un proceso de muerte psicológica, pues es un defecto que se está manifestando allí y está buscando la manera, y probablemente sea hasta el mismo defecto, buscando la manera de que uno no lo enfrente y lo elimine de una forma pues eficaz y como tiene que ser. Entonces eso, ¿no? Ya tenemos la herramienta, lo que es que pues aplicarla. Romina nos dice, el ser, ¿cómo nos puede mostrar en el astral el Nadi Chitra? Bueno, ¿qué te digo? Puede ser, hay personas, por ejemplo, que han preguntado con respecto al Nadi Chitra y pues han visto como un hilo dorado, ¿no? En la columna vertebral o lo han sentido o han sentido un fuego o han visto un fuego, ¿sí? Entonces, pues a cada quien le podrá mostrar de una forma particular. O pueden mostrarte no tanto en la columna, ¿no? Pueden mostrarte pues una especie de imagen, ¿no? O algo referente a lo que viene siendo pues el Nadichitra. Algo pues de manera en que tú como que lo puedas comprender, ¿no? Y puedas pues como que intuir la enseñanza que el ser pues te quiere dejar. Entonces, bueno, preguntar, pedir que se lo muestren a uno y ahí saldrá pues esa forma particular en la que el ser te quiere mostrar. Quizá pues como se lo ha mostrado a otra persona, no es la misma como te lo vayan pues a mostrar a ti, ¿no? Eso depende de la psicología y lo que el ser quiera que uno pues aprenda o que uno sepa con respecto a eso. Villorina dice, ¿qué es Damichitra? El Nadi Chitra. Nadi Chitra, Ángel. El Nadi Chitra, pues, es ese conducto que está en el centro de nuestra columna vertebral, ¿sí? Y es el conducto por donde asciende la energía sexual de las personas que, pues, están transmutando y ya han prendido el fuego. En conferencias de la fase B, hay una conferencia de la fase B que hablamos de eso, ¿no? También hablamos de los canales de Ida y Pingala, que es por donde asciende la energía de las personas que hacen la sublimación. ¿Eh? Y está también el Susutma, ¿no? Que es un canal que también se encuentra en la columna vertebral, es más grande que el Nadi Chitra. Digamos que el Nadi Chitra está dentro de ese, ¿no? Del Susutma. Y por el Susutma asciende la energía de las personas que practican la transmutación sexual, pero que todavía no han prendido el fuego. ¿Sí? Y eso en una conferencia de fase B se explica más detalladamente. José Guerrero nos dice, ¿cómo hace uno para saber la diferencia entre el yo y el no yo o la conciencia? Bueno, José, muriendo. Solo la conciencia puede conocerse a sí misma. Solo la conciencia. Entonces, para que la conciencia se reconozca y sepa qué es lo consciente, pues hay que estarla liberando. ¿Y cómo la liberamos? Con la muerte psicológica. Entonces, así. La mente, pues no puede conocer la conciencia, no puede conocer la verdad, no puede reconocerla porque tampoco nunca la ha conocido. Recordemos que, pues, la mente viene de mentira, ¿no?
Recordemos que los defectos psicológicos llegan pues hasta esa quinta dimensión superior que pues viene siendo ese mundo mental, ¿m? Su aspecto lunar, claro está. Y pues ya lo que viene siendo la conciencia, pues y la verdad, la gran realidad lo encontramos en la sexta, la séptima. Y el yo no pasa pues de la quinta, ¿no? Entonces tenemos que hacer pues ese proceso en el que estamos muriendo, eliminando esos defectos psicológicos para que de esa glándula pineal pues el Padre nos ceda lo que es la comprensión, lo que es la sabiduría. Entonces ahí podemos experimentar nosotros lo que es la conciencia, que es lo desconocido de instante en instante. Es algo que solamente vamos a poder experimentar a medida que nosotros vayamos eliminando los defectos psicológicos. No hay otra manera. Cualquier otra inventiva u otro concepto que nosotros querramos hacernos de la conciencia o de la verdad, no es la conciencia ni es la verdad. Porque pues eso es algo que solamente puede ser experimentado. Y para ello pues hay que eliminar lo que no somos. Si nosotros queremos eliminar lo que sí somos al ser, pues hay que eliminar pues el no ser. Y el no ser son los defectos psicológicos. Recuerden que otro de los nombres que llevan los defectos psicológicos o egos son formas equivocadas de ser. Entonces, eliminando uno, eso surge pues lo que es verdaderamente. Los jóvenes dioses nos dice, es buena pregunta, los yoes se camuflan muy bien, pero se logra dar con la conciencia. Cuando uno está muriendo, sí. El trabajo es el mismo para todos, pero no todos lo enfrentamos iguales. Esto es individual. Pues ciertamente así es. Es muy individual. Y bueno, sí, el proceso, los tres factores, pues igual todos tenemos que pues, desarrollarlo, ¿no? Para lograr la autorrealización. Romina nos dice, una recurrencia se le puede deber intuirlo o despertarlo. Una recurrencia se le puede deber e intuirlo o despertarlo. No puedo llegar a descifrar bien cómo pagarle, pero sigo haciendo Dharma, digo, por lo que me muestran en el astral, Jessie. Sí, las recurrencias se pagan. Las recurrencias se pagan. Por eso les decía ahorita, ¿no? Que para uno, pues, trascender una recurrencia hay que trabajar los tres factores. Entonces, con la muerte vamos eliminando a pues, los actores de esas escenas. Con el sacrificio por la humanidad, pues uno va pagando, ¿no? Las repercusiones que debieron de dejar esas recurrencias o las deudas. Uno tiene, dígase, una recurrencia de muerte con una persona y uno mata a su yo asesino, pero a esa persona hay que pagarle. O tocaba que mataran a uno, ¿no? Y uno, pues, igual, mató ese yo asesino y pues todos los defectos que tenían que participar ahí, pero a esa persona hay que pagarle, porque esa persona me iba a matar por algo, ¿no? Voy yo y reviso y me doy cuenta que una anterior existencia a esa, pues fui yo el que lo maté, ¿no? Entonces ahora él le tocaba matarme a mí. Entonces, para yo trascender eso, tengo que pagar el karma que generó ese yo. Entonces ahí está pues lo que es el sacrificio por la humanidad. Entonces, sí, uno hace negocios para trascender esas recurrencias. Entonces, sí. José Guerrero nos dice el yo tratando de engañar al yo. Bueno, sí, eso no se puede. Los yoes son bien inteligentes. Nos dice los jóvenes dioses, yo estoy en la muerte de un defecto demostrándole que no es una técnica difícil, el Gnosis me lo explicar. Muy bien. Los defectos se retroalimentan de otros, ¿cierto o no? Pues fíjense que los defectos, sí, ellos son compañeros, ellos son amigos y rivales, porque todos los defectos psicológicos buscan su supremacía sobre los demás. Mientras más un defecto psicológico se alimente, pues más tiempo puede pasar dominando la máquina. Entonces ellos siempre van a querer estar tumbando al otro para tomar pues esa supremacía, pero también se valen de otros, comparten detalles con otros defectos, entonces sí, se ayudan ellos también. Porque, por ejemplo, nosotros vemos una situación de ira, pero en esa situación de ira vamos a encontrar que no tan solo se manifestó la ira, ¿no? Se manifestó el orgullo también, porque yo estoy airada porque alguien me habló mal a mí y me ofendió.
O puede manifestarse la pereza porque yo tengo ira porque pues yo limpié la casa y me ensuciaron la casa y ahora voy a tener que limpiarla otra vez. O yo tengo ira porque entonces vi a la pareja que estaba hablando con otra persona y allí se están manifestando los celos. Entonces, sí. Por eso, pues, cuando uno hace una meditación reflexiva, uno va a encontrar, pues, todas esas ramificaciones, uno las va a encontrar, ¿no? Va a encontrar cómo se relacionan con los otros defectos. Incluso en meditación reflexiva, esas son técnicas que uno utiliza, ¿sí? Veíamos la práctica de observando bisinfradimensiones y veíamos cómo tomábamos un defecto y lo pasábamos por las diferentes dimensiones para ver cómo se relacionaba con la pereza, cómo se relacionaba con la fornicación, cómo se relacionaba con los placeres y sufrimientos, cómo se relacionaba con la tiranía, con la mentira, con la traición, con la violencia, contra el arte, con la ira. Entonces ahí salen todavía muchísimos más detalles y eso nos ayuda a avanzar muchísimo. José Guerrero nos dice, ¿se puede entonces eliminar a alguien, robar o hacer algo que se considere en la sociedad malo y hacerlo en plena conciencia más allá del bien y el mal? Pues hay que estar muriendo porque pues la conciencia efectivamente va más allá del bien y el mal. Por ejemplo, la conciencia, ¿no? Uno con un proceso ahí de muerte, ¿no? Planeaciones de nuestra mente, pero la conciencia puede determinar que llevando a cabo tal o cual acto puede evitar un daño mayor. Y el acto no es algo que se vea como bien, pero yo llevándolo a cabo puedo evitar pues algo mayor. En determinado momento pues eso se puede dar. Imagínense pues, a ver, que no se puede matar, pero pues viene una persona y esa persona, por ejemplo, viene a matarme a mí, a herir mi cuerpo físico, a matarme, o a mi familia. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Me voy a quedar ahí con miedo. Ay, no se puede matar. No, hay que estar muriendo para que entonces surja, ¿no? Para que surja lo que tiene que surgir. La conciencia también es rigidez. La conciencia, obviamente, pues sabe utilizar la fuerza en algún momento determinado que haya que usarla. Bueno, y si tiene que defenderse, pues se defiende y se defiende mejor, porque es la conciencia. No lo vamos a hacer por miedo, lo vamos a hacer entonces en un estado de ira. Y así. Pero pues, incluso lo que yo le estoy diciendo son conceptos. Hay que esperar que se presente la situación y uno estar muriendo para que surja ahí lo que uno tiene que hacer. No ya ir uno, entonces, porque ahora tomamos eso como un concepto, ¿no? Ay, si alguien entonces me viene a herir, no, yo tengo que eliminarlo, no me puedo dejar herir. No, esa no es la conciencia. Ya eso es un concepto que uno pues está allí metiendo en su mente, en su intelecto. Hay que estar en la situación y hay que estar muriendo. Bueno, vamos a ver por acá, a ver si tenemos otro comentario. Bueno, vamos a ver por acá. Bueno, por aquí Silvio nos saluda y nos da las gracias. Bueno, por aquí José Guerrero nos hace otra pregunta, nos dice, al matar no se refiere solo a otra persona, sino también a animales, y en ese sentido se consume animales con conciencia.
pues sí, nosotros necesitamos, pues aunque se diga que no y haga muchas teorías, nosotros necesitamos pues de la carne, ¿no? Incluso pues hasta para lo que es la potencia sexual. Entonces hay diferentes reinos en la naturaleza y los reinos inferiores pues sirven a esos reinos superiores, aparte de que existe la ley del trogo, que es una ley de equilibrio. Es una ley que indica que nosotros hemos de comer y hemos de ser comidos. Cuando uno muere, pues a uno se lo comen los gusanos. Y eso es parte de ese proceso natural. Entonces lo mismo, nosotros necesitamos esos animales y bueno, pues los consumimos. Lo que sí, pues que debería de haber pues un respeto, ¿no? No ese maltrato que se le tiene pues a los animales y ese confinamiento y esas torturas y así por el estilo. Pero pues eso surge, que surja eso, ¿no? De la comprensión de lo que es la ley del trogo, que es la ley del equilibrio. Porque igual uno lo tiene como concepto y pues tiene uno ese concepto, esa idea, esa creencia de que hay que comer animales, no porque lo haya experimentado o comprobado, e igualmente luego se pasa a uno pues a la otra corriente que vendría siendo pues el vegetarianismo. Y entonces ahí tienes esos conceptos de lo que es el amor a los animales y que esto y que lo otro y bueno, y todos esos yo es bueno si uno considera que eso es amor y respeto, pero pues hay unas leyes. Nos dice Ángel Villorina, uno tiene que estar a juro en una ciudad para recibir las impresiones y detectar los yoes. O uno solo puede estar solo como un ermitaño. Bueno, Ángel Villorina, ¿qué te digo? Pues no se le puede huir al gimnasio, vamos a decirlo así. ¿Sí? No, no nos va a funcionar realmente para el trabajo interior irnos a recluir solos a una montaña donde nunca pues veamos a nadie. Porque allá a esa montaña donde uno se va, se lleva la mochilita con todos sus yoes y defectos psicológicos. Allá va a estar uno atrayendo las circunstancias que tenga que atraer y pues en el mundo interior, todos esos yoes que incluso no se lleguen a manifestar externamente se van a estar manifestando. ¿Sí? Entonces, pues lo que uno esté viviendo, le toque vivir, pues vamos a morir a todo eso y en base a eso van a ir aumentando nuestros niveles del ser que pues van a dar pie, ¿no? A esos cambios externos de acuerdo a esos nuevos niveles del ser que nosotros vamos alcanzando, ¿sí? Romina nos dice, anoche tuve una pesadilla bastante grande y empecé a mentalizar la M y después hice el círculo y también la conjuración de Júpiter. Cuando me estaba despertando escuché un fuerte ruido en el techo. ¿Eso se puede tratar de magos o brujas? Pues no te sabría decir, Romina. No te sabría decir, ¿no? Porque yo decirte que sí frente a esa situación que no es algo que yo he experimentado, ¿sí? Y realmente, y podría ser eso, pero podría ser otra cosa, ¿no? Entonces, más que todo, pues podría contribuir, ¿cuál sería la palabra? Bueno, a un estado como que negativo, ¿no? A un estado pues hasta de psicosis. Entonces no te puedo decir que ese suceso se corresponda pues con esa situación. Si tú quieres más claridad, pues esta noche tú puedes pedirle a tu ser que te muestre, ¿no? Si te están atacando, si tienes que hacer pues algún trabajo para pues alejar esas entidades o algún tipo de negocio. Vamos a ver por acá. Bueno, creo ya compañeros que no tenemos, por aquí Francis Argueta también nos deja un saludito a todos. Y bueno, compañeros, creo que ya no tenemos más preguntitas. Bueno, sí nos surgió otra preguntita. Nos dice José Guerrero, ¿se consume también el sufrimiento de un cerdo al ser eliminado para consumirlo? Bueno, lo primero es que el cerdo no deberíamos de consumirlo. En la conferencia 46 hablamos pues con respecto a este aspecto, ¿no? Hablamos, la conferencia se llama ¿Cómo controlar poluciones nocturnas o cómo evitar poluciones nocturnas y caídas sexuales? Y pues allí hablamos del tema de la contaminación de la energía y hablamos de algunos aspectos con respecto a la alimentación y pues con el cerdo la recomendación es ser radicales porque el cerdo tiene demasiadas larvas, tiene tantas larvas que ni siquiera cocinándolo
a altas temperaturas se logran eliminar esas larvas, la carne y todos los productos que se derivan del cerdo, ¿sí? Entonces, pues con eso hay que ser totalmente radicales. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Y bueno, la otra parte es que pues cualquier animal, imagínense ustedes, ¿no? Un animal que vive en cautiverio, que sea maltratado, que sea atemorizado. Obviamente ese animal se mata para el consumo y pues sí, eso en parte pues afecta a uno, ¿no? Todo ese sufrimiento que vivió ese animal durante su vida. Entonces, no se puede decir que no, sí, sí, pues afecta. Pero pues bueno, tratemos nosotros pues de lo malo que existe allá afuera, pues tratar de conseguir lo mejor, ¿sí? Para pues nosotros alimentarnos. Y pues estar también muriendo, ¿no? Porque recordemos que todas nuestras debilidades e imposibilidades del cuerpo de poder pues transformar todo eso se da en pos por los mismos defectos psicológicos que nosotros tenemos. Y de ahí que veamos que a algunas personas pues ciertas cosas no le afecten tanto como a otras. Bueno, por aquí nos dice Romina, en el conocimiento no se come cerdo, drogas, alcohol o pescado sin escamas, alimentos enlatados, ensucia la energía. Bueno, en el conocimiento no se recomienda comerlo, realmente. Porque cuando decimos en el conocimiento no se come, eso suena como que a muy, que es como una religión, ¿no? Como una religión donde no se come esto, no se come lo otro y está prohibido. No, aquí nosotros les enseñamos a ustedes el por qué, ¿no? El por qué no deberían de comerse eso. Pero no es como que les decimos todo, no se lo coman y si están en el conocimiento, pues no lo coman y eso para cumplir con el conocimiento. Suena como que diferente. Ahí pues le mostramos el daño que hacen estas sustancias y bueno, pues aquel que valora su energía, pues ha de tomar una decisión correcta, ¿no? En torno pues a esos alimentos. Y también preguntarle a su padre. Eso es lo más importante. Más importante que lo que diga el conocimiento es lo que diga nuestro ser. Yo, por ejemplo, recuerdo que pues yo escuchaba al principio cuando yo pues estaba recibiendo el conocimiento de la fornicación, de que se generaban muchas larvas con esa energía, etcétera, etcétera. Y pues yo le preguntaba al padre y le decía, le pedía que me mostrara qué pasa cuando se fornica. Y ahí pues el padre me daba una experiencia donde me mostraba qué pasaba con esa energía. Y bueno, entonces eso me motivó, ¿no? Pues, a corregir, ¿no? José Guerrero nos dice, mientras más alejado esté el animal de nosotros, orgánica y genéticamente hablando, más sano es para consumir peces, aves, etc. Bueno, José, te voy a responder pues brevemente. A ver, en torno a los animales, pues hay animales que pues son involutivos y no son aptos para el consumo. Sí, incluso pues hasta en la Biblia nos trataron de advertir, ¿no? Con respecto a eso. Veíamos ahí, por ejemplo, que los peces que no tienen escamas y pues esos peces que no tienen escamas son unos carroñeros. Lo que consumen es cadáveres y basura. Entonces son altamente involutivos, como por ejemplo el tiburón o el bagre también, que pues hoy en día tanto se comercializa. El róbalo, creo que también es otro pez que no tiene escama, que si la raya y así sucesivamente. Y pues hay otros animales también por ahí que no se recomiendan comer, pero, pero lo principal, porque es lo más contaminante, es el cerdo. Y pues peces sin escamas, ¿no? Eso viene siendo lo principal, ¿no? Drogas y alcohol, como ya pues mencionaba Romina. Ahí fíjense que, y los derivados del cerdo, ¿no? Porque entonces está el salami, o nos mezclan el jamón de pavo con cerdo, y así sucesivamente, todas esas mezclas también. Hay pescados que pueden tener escama y son alimentados con cerdaza. Las cerdazas son las heces del cerdo, entonces imagínense ustedes. Entonces eso. Em, por aquí Ángel nos dice, pero si no debemos alimentar los yoes buenos y los yoes malos, entonces ¿cómo nos comportamos en la vida de forma consciente, Ángel? Muriendo.
Porque eso es lo que hemos explicado en esta conferencia. Cuando uno está muriendo a una cosa y a la otra, ahí surge lo verdadero, surge la forma correcta de ser, de actuar, de sentirse. Ahí surge lo genuino, ahí surge el ser, la conciencia. No hay más. Y yo sé que eso es un temor para muchos. Todavía uno que tiene tiempo en el conocimiento, pues le tiene miedo a la muerte, porque uno dice, uy, ¿cómo me voy a sentir? Entonces ahora no voy a sentir nada, ahora voy a ser un robot, ahora uno no puede hacer nada, no puede estar triste, no puede estar feliz. No, esos son más conceptos que nosotros nos creamos de lo que es la conciencia, pero nada que ver. Uno muere a esto, muere a aquello y ahí surge la palabra que uno tiene que decir, la acción que uno tiene que llevar a cabo, el estado de ánimo que uno debe de mantener. Ahí sí se experimenta lo que es la verdadera felicidad. ¿Sí? Actuar y no va a tener repercusiones negativas porque la conciencia siempre actúa en equilibrio, entonces no vamos a estar generando karma. Eso. Por aquí nos dice Ángel, vamos a estar como una persona desabrida. Bueno, eso es lo mismo que te comentaba y nada que ver. Nada que ver. Miren, por ejemplo, ya pues para finalizar. Nosotros aquí hablamos mucho del tema de la sexualidad. ¿Mm? Y las personas tienen mucho miedo cuando se habla de que hay que eliminar lo que es la fornicación, todos esos yoes fornicarios, etcétera, etcétera, ¿no? Porque entonces la persona entiende que pues ahora hay que ser impotente, ahora no se va a disfrutar, no se va a sentir, ¿no? Y busca ahí todas las justificaciones habidas y por haber. ¿Mm? Pero sucede que cuando la persona muere a una cosa y a la otra, muere a todos esos yoes lujuriosos fornicarios en su parte activa y también en la parte pasiva que viene siendo ese celibato y esa falsa castidad, la persona puede experimentar el verdadero goce sexual, ¿sí? Donde se experimenta lo que es el chamadi, donde se experimenta lo que es la unión con su propia energía, donde se experimentan, vamos a decirlo así, estados muy superiores a lo que nosotros experimentamos cuando hacemos esta práctica eh, eh, para satisfacer lo que es el ego animal, esas prácticas de infrasexo. Pero como uno está condicionado, como ya uno está programado, pues y uno no tiene una referencia, no ha experimentado la conciencia, no tiene pues no lleva a cabo pues un proceso de muerte, pues uno se asusta y uno siente que se va a quedar sin ese tan anhelado placer y realmente uno se va a quedar sin ese placer. Placer que pues hace una dualidad con el dolor y va a pasar a algo superior. ¿Sí? Es como que, a ver, es como que nosotros vayamos a deshacernos de esos espejitos y de ahí pues vaya a salir el oro. Y nosotros de tontos lo que hacemos es que nuestro oro se lo damos a los defectos psicológicos por espejitos, por esos espejismos de este materialismo, de todo ese placer y así sucesivamente. ¿Sí? Y eso hace que uno le tema la muerte. Pero cuando uno está experimentando la muerte y uno se va dando cuenta de la libertad que uno va logrando, uno se va dando cuenta, experimentando, percibiendo esas cosas superiores, vibrando de formas superiores, pues eso ayuda a uno también y motiva a uno muchísimo, ¿no? A pues ponerle esa octava a la muerte. Por aquí nos dice José Guerrero, ¿la emoción es primero que el pensamiento o al revés? ¿Qué llega primero? ¿La conciencia acaba con ambos? Última pregunta para que vayas a descansar. A ver, José, mira. A ver, un defecto psicológico, lo primero que se manifiesta es un deseo, ¿sí? De uno, porque uno recibe fuera diferentes impresiones. Uno puede recibir una impresión visual y le llega a uno pues un pensamiento o le llega a uno pues una emoción, ¿sí? O le llega a uno todo, ¿no? Dígase que uno va por ahí y ve la muchachona ahí que se ve súper bien en el caso de un hombre. Ahí se le alborota pensamiento, emoción, instinto, sexo, de todo. ¿Eh? Pero fíjense que lo primero que le surge a uno es un deseo en torno a cualquier cosa. Deseo comer, deseo criticar, deseo pelear, deseo copular. Lo primero que surge es un deseo. Lo primero, un deseo. Entonces ahí está entrando en acción el instinto, ¿no? Y el instinto se apodera rápidamente de lo que es la emoción.
porque con ese deseo, pues viene como esa emoción. Yo siempre lo digo, un deseo no es algo agradable. Desear algo no es algo agradable, porque un deseo es como una necesidad que tiene que ser cumplida, ¿no? Y cuando uno tiene una necesidad no es algo agradable. Y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno no puede conseguir aquello que quiere, pues allí se pone más brava, ¿no? Más bravo ese defecto y uno siente pues mucha presión, uno siente mucha tensión. Y si uno lo complace, bueno, ahí entonces uno pues se siente feliz. Pero lo primero es ese deseo, que es el querer algo, el tener ganas de algo. Luego pues pasa la mente, pero ya en ese deseo está la emoción, ¿sí? El agrado, el desagrado, pero luego pasa la mente. Ahí entonces vienen las justificaciones, las planeaciones, la proyección mental de eso que yo quiero, de cómo lo quiero hacer, de cómo lo voy a lograr hacer, ¿sí? De qué va a pasar si no lo logro hacer, las suposiciones, fantasías, y luego entonces se pasa a la acción, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta lo que es el yo de la traición, que tiene esa estructura, un deseo, luego sube a la mente, allí vienen las justificaciones que pues nos dan todas las razones de por qué sí debemos de llevar eso a cabo y traicionar a nuestro Cristo, y ya luego entonces pues uno pasa a la acción. Entonces el deseo conjuntamente con esas emociones pues es fuego, ¿no? La mente es aire. Entonces el aire sabemos que alimenta el fuego y lo hace crecer, ¿no? Y al fin y al cabo, pues el fuego viene siendo ese ánimo para ya luego nosotros pues hacer. En esta ocasión, pues para satisfacer a ese deseo, a ese defecto psicológico. Entonces eso. Pero el caso es que, pues sin importar que venga primero o después, hay que estar autoobservándose. Estar autoobservándose y pegándole ahí a todo lo que aparezca y a todo lo que se manifieste. ¿Sí? Bueno, entonces creo que ahora sí hemos finalizado. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado, por sus preguntas, también pues por las compresiones que nos compartieron acá, que nos ayudaron a profundizar. Y bueno, compañeros, que pasen feliz resto de la noche. Ojalá pues se motiven. Creo que el lunes probablemente estemos haciendo esta práctica de retrospectiva. Sí, porque es una práctica que todos los días deberíamos de estar haciendo antes de acostarnos, porque durante el día son muchos los defectos que se nos pasan, ¿sí? Nos va a ayudar bastante pues a avanzar en nuestro trabajo interior. Por aquí José nos dice, ok, entiendo. Gracias, muy explícita la explicación. Feliz noche, saludos desde Venezuela. Bueno, gracias a ti José y feliz resto de la noche para todos.